Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Nos alegramos mucho de tenerlos aquí. Vamos a comenzar en unos minuticos, así que estén muy pendientes. Yo voy a darles permiso del micrófono al finalizar el webinar por si quieren hacer sus preguntas. De igual manera pueden ir dejándolas en el chat. Yo estaré muy pendiente de responderlas. Y bueno, vamos a ir comenzando. Este webinar está siendo grabado en este momento. Les presento a nuestros speakers: Claudia Escobar, consultora legal en materia de protección de datos, docente y conferencista, y Daniel Cárdenas, ingeniero de sistemas con más de 7 años de experiencia en ciberseguridad y tecnología. Por el momento, los dejo con el señor Federico. Bienvenido. Federico está por ahí. Anelita, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Hola. Sí, don Fede, lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en uno de estos encuentros donde desde Infortec queremos entregarles información de valor, información que realmente les sirva. Y pues obviamente desde el punto de vista de ciberseguridad, buscar opciones alternativas que les permitan mitigar los riesgos. En este momento, en este caso puntual, vamos a hablar de un tema diferente y es un tema regulatorio y tiene que ver con la parte de las implicaciones legales que hay en el tema de la ley de protección de datos. Desde pandemia, lo que tiene que ver, desde pandemia para acá, los servicios se han vuelto más virtuales, se han vuelto más digitales y las empresas cada vez más colocan sus servicios para que las personas y sus clientes puedan de manera mucho más ágil acceder a ellos. Esto tiene unas implicaciones desde la parte de ciberseguridad, pero también tiene otras implicaciones desde el marco regulatorio de ley de protección de datos en el país, que es lo que queremos tocar en este momento. Entonces, le damos la bienvenida al equipo de Cascade, a Claudia, bienvenidos, que nos van a hablar sobre ese tema y cuáles son las implicaciones para que empecemos a tenerlas en cuenta dentro de nuestras organizaciones y cómo podemos encontrar también en el mercado soluciones que me permitan mitigar ese riesgo desde la parte de vulneración de riesgos, de datos, perdón, y pues obviamente las implicaciones legales que eso tiene. Entonces, sean bienvenidos todos. Como decía Ángela, esta sesión va a ser grabada, después se la vamos a compartir a los correos con los cuales se inscribieron y los dejo con Claudia. Claudia, bienvenida. Buenos días, don Federico, muchísimas gracias por este espacio. A todo el equipo de Infortec, a todos los asistentes, gracias. Hoy tenemos una agenda muy interesante. Vamos a hablar de toda la parte reglamentaria, de lo que tiene que ver con ese principio de seguridad. Y en especial vamos a hablar de conceptos como son la ciberseguridad y la protección de datos personales en el caso colombiano, que es una regulación que tiene una característica. Dentro de los modelos regulatorios en materia de protección de datos encontramos el modelo europeo, que es un modelo centralizado, donde cualquier tratamiento trae un riesgo per se. En contraposición a este encontramos un modelo sectorial, que es el modelo norteamericano, en donde el tratamiento y el riesgo va a depender del tipo de datos personales y del sector. Y es bastante interesante el modelo colombiano porque somos un modelo híbrido. Entonces vamos a hablar de una serie de elementos regulatorios en el marco del cumplimiento de compliance dentro de nuestras organizaciones, pero también vamos a ver desde una óptica del manejo de la tecnología, cómo estamos enfrentados a tipos de riesgos como pueden ser los ataques por automatizaciones o bots maliciosos.
Les voy a pedir un favor, voy a compartir pantalla, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, Claudia, la vemos. Perfecto. Nuestro objetivo el día de hoy es mostrar y recorrer ese marco reglamentario colombiano. Y eso tiene unas implicaciones interesantes, y es porque vamos a ver que el 26 de enero de este año, dentro del marco del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, efectivamente hay una serie de órdenes administrativas, de sanciones, justo por una, voy a plantearlo, una débil apropiación de la reglamentación, puede ser un débil conocimiento por parte de las organizaciones. Y de una vez vamos a una gran conclusión. En el caso colombiano, como país, estamos dentro de los rankings de país más atacados en materia de ciberseguridad. Y eso automáticamente nos va a llevar a un escenario, y es el cumplimiento de la información de carácter personal en nuestras bases de datos, como lo denomina la norma, automatizadas. Entiéndase, base de datos como un conjunto organizado de datos personales que, al ser automatizada, está soportada por sistemas de información. Y me voy a la segunda gran conclusión. Equipos, cuando nosotros hablamos de datos personales, estamos hablando del cumplimiento y de la garantía de un derecho fundamental, de un derecho fundamental. Entonces, nuestra propuesta es hacer este recorrido normativo, aquellas obligaciones, aquellos deberes claves en esta materia. Pasaremos ya de la mano del ingeniero Daniel Cárdenas al conocimiento de un tipo de ataque que es a través de los bots maliciosos. Y por último, finalizaremos en cómo podemos evitarlo, cómo logramos evitar, porque nos va a afectar una serie de elementos reglamentarios. En primera instancia, cuando les menciono la Constitución Política, nos ubicamos en el año de 1991, en nuestra Carta Magna, como decimos los abogados, en donde hay un artículo relevante que es el artículo 15. En el artículo 15, de forma explícita, encontramos aquellas prerrogativas, aquellas facultades que yo, como titular, ¿quién es un titular? El dueño del dato personal, puedo ejercer en función a mi información personal. Yo puedo conocer la información personal, puedo actualizarla, rectificarla, suprimirla, puedo corregirla, puedo revocar la autorización. Tengo unas facultades por ser titular de mi información de carácter personal, facultades que hemos conocido como el habeas data. Pero es importante delimitar dos aspectos, y en el primer elemento me voy a un elemento histórico. La protección de los datos personales nace, nace en el 48, en 1948, en un hito histórico de la Segunda Guerra Mundial, porque los datos personales estaban en un primer gran marco reglamentario ligados, unidos al derecho a la intimidad. Y quiero hacer énfasis en ese primer aspecto, es porque nosotros estamos ante un recorrido histórico de un derecho que al día de hoy es un derecho fundamental, y estamos en un escenario que nos dice, la academia nos dice, estamos ante la cuarta revolución industrial. Pasamos de la máquina de vapor a la electricidad, a equipos de cómputo, a una cuarta revolución donde hablamos de tecnologías disruptivas, Internet más ubicuo, entre otros elementos. Y por allá hace unos años, esa gran portada de una famosa revista que plantea que los datos son el nuevo petróleo.
Ahora los datos los monetizamos, estudiamos, aplicamos reglas, tenemos el Big Data, el Open Data, tenemos una cantidad de herramientas, inteligencia artificial, en donde podemos tomar esos datos y usarlos para otras finalidades. Pero los límites de esas finalidades están en la misma norma. Entonces, tengamos ese elemento histórico, porque lo voy a unir a otro segundo gran elemento. Si estamos hablando de un derecho fundamental que está contemplado en el artículo 15 de nuestra Constitución Política, equipos, antes siempre teníamos que tutelar, ya no. ¿Por qué? Porque desde el 17 de octubre del 2012 nace una ley estatutaria, y para los que no sean abogados, es estatutaria porque reglamenta derechos fundamentales. Entonces, a mí a veces me hacen la pregunta, Claudia, abogada, profe, ¿esta ley aplica para todos? Esta ley aplica para todos. Donde hay información de colombianos o de colombianas, ¿aplica esta ley? Claro que sí. Claro que sí, es una ley estatutaria del 17 de octubre de 2012 que contempló una reglamentación al artículo 15. Entonces vamos a encontrar elementos como los responsables, los encargados, los titulares. Vamos a saber ya que tenemos unas categorías de datos personales, tenemos una categoría que es el dato personal público, artículo 10, casos en los cuales no se requiere la autorización, dato personal sensible, ojo con esto, bien importante, porque se define como aquel dato ligado a la intimidad o que su uso indebido pueda generar discriminación. Ejemplos, y lo vemos todos los días, la biometría es un dato personal sensible, los datos relativos a la salud, recuerden un ataque que hubo no hace mucho tiempo de una gran EPS, una gran EPS que tuvo un ataque en materia de ciberseguridad. Datos relativos a la salud también son datos personales de carácter sensible. Pero dentro de esta diapositiva van a ver una sentencia que es la C de Constitucionalidad 748 de 2011. ¿Por qué se las traigo a colación, equipos? Porque antes de nacer la ley estatutaria 1581, necesitaba esta ley pasar un análisis por parte de nuestra gran Corte Constitucional, nuestra alta Corte Constitucional, para contrarrestar esa ley estatutaria versus nuestra Constitución política. Es importante porque ahí vamos a tener elementos para aplicar, para interpretar esta ley. Después de esa ley, por allá en el 2012, recuerdo, los que trabajábamos en el sector financiero, tecnología, bolsa, aplicábamos otra ley estatutaria, pero que estaba enfocada a un dato personal semiprivado, que es el habeas data financiero que está contemplado en la ley 1266 de 2008. Y me preguntarán, abogada, ¿y eso qué quiere decir? Siempre les voy a hacer una mención, cada vez que hablemos de riesgos, de estar reportado en una central de riesgos, estamos hablando del habeas data financiero. Pero necesitábamos una reglamentación, y esa reglamentación estaba en su momento en el decreto 1377 de 2013, el 886, hoy decretos compilados en el 1074 de 2015. Y ahí empezamos a tener elementos claves como organizaciones realmente para fortalecer a nivel interno esta aplicación de la protección de datos personales, o para ser un poco más técnicos, del régimen general de protección de datos personales. Y dentro de esa reglamentación, la máxima autoridad de protección de datos personales en Colombia es la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces la superintendencia, y de pronto me van a oír diciendo la SIC, tiene esa facultad desde la ley estatutaria para el régimen general de protección de datos personales. Pero, ojo con el pero, en materia sancionatoria, las entidades públicas, quien impone las multas ante el sector público, es la Procuraduría.
¿Por qué? Porque es el juez natural en aspectos de derechos fundamentales. ¿Por qué esto es importante? Porque inicia la investigación la SIC, pero compulsa las copias a la Procuraduría en el caso del sector público. ¿Dónde está compilada esta regulación? En la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en donde encontrarán en el parágrafo de las sanciones, multas personales institucionales hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otras, bloqueo temporal, bloqueo definitivo, entre otras sanciones. Entonces tengamos presente ese elemento. ¿Por qué? Porque es clave el cumplimiento de las disposiciones por parte de todas las organizaciones públicas o privadas de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y ahí vienen dos elementos importantísimos. Equipos, el 31 de marzo se debía actualizar el Registro Nacional de Bases de Datos con la información que en el sector privado estaban obligados, aquellas organizaciones del sector privado que tienen ánimo de lucro o que no tienen ánimo de lucro, con activos totales superiores a las 100.000 VTs. En el sector público, todas las entidades del sector público tenían la obligación de reportar sus bases de datos con datos personales independientes de sus activos totales. Y a 31 de marzo había un reporte de unas actualizaciones. Pero ahí hay otro elemento que es importantísimo, que lo vamos a ver un poco más adelante, y está relacionado con la operación de reporte de los incidentes. Por último, y este es un elemento clave, la Superintendencia de Industria y Comercio emite una serie de guías, de publicaciones como recomendaciones. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a el régimen general de protección de datos personales. Guías que particularmente es solamente una opinión, porque realmente bienvenidas todas las guías, pero que particularmente y desde la óptica de ciberseguridad y protección de datos, les diría y les recomendaría ahonden más, profundicen más en estas guías. 1. Aplicación del principio de responsabilidad demostrada, accountability de la SIC. 2. Protocolo para la gestión de incidentes. 3. De las últimas guías, cuáles son aquellas funciones o esta guía para los OPD, DPOs, oficiales de protección de datos personales. 4. Guía para el tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes. 5. Recomendaciones para el cloud computing o el almacenamiento en la nube. 6. Aplicación del principio de responsabilidad para entidades del sector público, entre otras. Pero doy una mención de aquellas que me parecen interesantes para los efectos de esta charla. Dentro de este gran marco regulatorio hay conceptos que sé que los están aplicando porque estamos desde el 17 de octubre del 2012, pero vamos a hacer un recorrido. Un titular es el dueño de los datos personales, esta persona física de carne y hueso. ¿Qué es un dato personal? Definido como aquella información vinculada o vinculable a una persona natural. Y vamos a hablar de dos actores dentro de lo que nosotros denominamos el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida del dato está alineado a dos conceptos, a dos prácticas muy fuertes en el sector público, ojo con eso, y que son medidas proactivas en el sector privado. Mejores prácticas. 1. Todo lo que tiene que ver con privacidad desde el diseño y por defecto. Traemos el anglicismo, privacy by design, privacy by default. Toda nuestra operación de tratamiento de datos personales. Vamos a hacer una campaña de mercadeo, vamos a tener una nueva herramienta para lectura biométrica, reconocimiento facial, iris, huella dactilar. Desde el diseño, perfecto. ¿Cómo recolectamos la información? ¿Dónde la estamos almacenando? ¿Cómo la estamos usando? ¿A quién la estamos comunicando? ¿Cómo la estamos suprimiendo? Y en este punto ya sabemos que todos los datos relacionados con la biometría son datos personales sensibles, lo que significa que hay un riesgo aún más importante para mitigar
razón por la cual desde ese diseño, de ese proyecto, de esa herramienta, desde del mercadeo, etcétera, etcétera, tenemos que ver los diferentes elementos, cuáles son las finalidades. Y aquí levanto la mano. ¿Será que nosotros estamos poniendo un formulario web en una página en nuestra universidad? Los que somos profesores que hacemos procesos de autenticación, ponemos claves, ponemos etcétera. Y en ese primer punto nos está retando también la máquina a través de un pequeño test de Turing y usamos herramientas. ¿Cuáles son las finalidades de esas herramientas que a veces son gratuitas? ¿Qué están haciendo con esa información de carácter personal? Tengamos presentes esos elementos porque no sabemos la finalidad. Y en ese ciclo de vida del dato, yo soy la titular, pero hay dos roles importantes. Hay un responsable, que puede ser una persona natural, jurídica, del sector público, del sector privado, que define define las finalidades de las bases de datos. Es el dueño de las bases de datos. Es el dueño de las bases de datos. ¿Qué tiene que? Información de ese titular. Entonces yo en las universidades que soy profesora, ejemplo, yo estoy en una base de datos que se llama docentes. Yo soy la titular, pero la universidad es el responsable porque es el dueño de la base de datos. Pero en ese caso hipotético, de pronto mi universidad o mis universidades donde yo donde dicto clases, de pronto contraten con una tercera empresa, persona natural, jurídica, del sector público, privado, que hace un tratamiento por cuenta del responsable. Un tratamiento es cualquier actividad relacionada con los datos personales, cualquier actividad. Claudia, ¿almacenamiento en la nube es una actividad con datos personales? Claro, claro. Ese encargado de equipos es un tercero, no es un empleado, es un tercero. Entonces, esta universidad contrató los servicios de un call center, pasa la base de datos para hacer una actualización. Doy un ejemplo, ese call center no es el dueño de la base de datos, es un encargado. Entonces tengamos diferenciados estos diferentes actores, perdón por la redundancia. ¿Por qué? Porque en el ciclo de vida del dato hay dos operaciones importantísimas. Yo transmito a un encargado. Entonces yo tengo un contrato de transmisión o cláusulas de transmisión con ese encargado que va a hacer un tratamiento por cuenta mía. Una transferencia es cuando pasa a otro responsable. ¿Cuándo se dan esos fenómenos? Usualmente cuando las organizaciones tienen una holding por la composición accionaria, esta tercera empresa es dueña por la composición accionaria. Decide sobre la organización, es dueña de la empresa. Entonces, al ser dueña de la empresa, yo hago es una transferencia de la información de carácter personal. El pasado 26 de enero, equipos, unas charlas, y está en YouTube, dentro de este marco internacional de la protección de los datos personales, donde la Superintendencia de Industria y Comercio presenta una serie de resultados. Cabe resaltar, dentro de esta vigencia del 2023, 3.346 quejas al mes en materia de datos personales. Sanciones por valor de 5.000 millones de pesos. 2.508 órdenes administrativas. Y ahí voy a hacer hincapié en dos elementos. Primer elemento, hace un tiempo, aquellas organizaciones, en el sentido más general de la palabra, entidades, organizaciones, empresas, entidades sin ánimo de lucro, habían hecho el Registro Nacional de Base de Datos por ser obligadas a hacer ese registro. Y en la parte de medidas de seguridad, por cada base de datos, y aplica para bases de datos automatizadas y no automatizadas, el archivo físico también aplica, había una serie de medidas de seguridad donde si las teníamos que marcarlas, si no las teníamos claramente no se deben marcar, pero aquellas organizaciones que no pusieron medidas de seguridad, y lo conozco de varias órdenes administrativas, recibieron un acto administrativo, una orden administrativa en virtud de la cual le solicitaba a esa organización que no marcó nada en medidas de seguridad, ejemplo, la generación de un documento o una política de seguridad de la información. Entonces tengamos presente que sí hay una serie de elementos que se requieren. ¿Por qué?
porque de pronto en esa base de datos también marcamos que la información era sensible, marcamos que había información de una categoría especial como pueden ser niños, niñas y adolescentes. Entonces, no era solamente tener ese elemento, sino que tenemos que ir reforzando porque los datos personales como los riesgos son transversales a las organizaciones. Y hay otro elemento que me parece importante. Dentro de esas sesiones del 26 de enero, dentro de esas conferencias, presentación de resultados, se mencionó que una de las órdenes administrativas más relevantes del 2023 fue relacionada con una gran red social de profesionales, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó aplicar medidas de seguridad frente a un tipo de brecha digital que es el web scrapping. Y más adelante el ingeniero nos va a profundizar este elemento. ¿Para qué? Para evitar, mitigar este tipo de brecha digital que se estaba presentando. ¿Por qué? Porque tiene una potencialidad de afectación frente a los datos personales. Y por último, resaltó que desde el año 2015 hasta el 2023, y este es un elemento bien curioso porque uno, dentro de organizaciones, nosotros trabajamos con ciberseguridad de datos, nos parece también curioso que desde el 2015 hasta el 2023 solamente se han reportado 1094 incidentes con datos personales, teniendo presente que hemos y somos testigos todos los días de un tipo de ataque a través de las noticias. Entonces, genera curiosidad el por qué. No se conoce la norma, podrá ser. Dos, se tiene temor de reportar el incidente porque me pueden generar una investigación, podría ser, pero dejo la inquietud en este punto. ¿Cuáles fueron aquellas causas de reporte? Fraude externo, falla tecnológica, fraude interno, entre otros elementos. ¿Y por qué es importante esto? Porque es obligación de todos cumplir dentro de varios principios, pero vamos a hacer hincapié el principio de seguridad, medidas técnicas, humanas o administrativas que nosotros tenemos que implementar para evitar adulteración, que golpea la integridad, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Y cuando yo les estoy hablando de la 1581, yo les estoy hablando de una responsabilidad de naturaleza administrativa. Pero si hay dolo, si hay nexo causal, si hay un tipo penal, si la conducta se adecua a un tipo penal, equipos, de pronto no solamente sea una responsabilidad administrativa. Cuando nosotros oímos esa frase común, me hackearon, de pronto estamos frente a una responsabilidad de naturaleza penal que está contemplada en la Ley 1273 de 2009, que efectivamente modificó el Código Penal. Entonces, el principio de seguridad tiene diferentes enfoques. Vamos a llegar a unas conclusiones. Estamos hablando de un derecho fundamental, de proteger esa información. Cualquier actividad, cualquier tratamiento está regulado, está arreglado. La máxima autoridad en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Las sociedades sociedades, entidades públicas, este no está actualizado para el 2024, estamos hablando de más o menos 47.605 pesos aproximadamente, que deben registrar sus bases de datos en el sector privado, en el sector público todos, independiente de sus activos totales. Ese principio de seguridad implica a la vez el cumplimiento de unos deberes por parte de los responsables y por parte de los encargados. Pero ¿cómo se materializan esos deberes? A través de un reporte también, aparte de la aplicación de las medidas, a través del reporte adecuado y dentro del término legal
del incidente. Cuando yo tengo un riesgo que se materializa en materia de datos personales con alguna de esas bases de datos, tengo que reportarlo dentro de los 15 días hábiles siguientes al conocimiento del incidente. ¿Dónde lo reporto? En el Registro Nacional de Bases de Datos. Es un directorio público. ¿Cómo puedo conocer el Registro Nacional de Bases de Datos? www.sic.gov.co. Doy clic en Protección de Datos Personales, es como la quinta pestañita, y en el lado izquierdo me va a aparecer RNBD. Claudia, ¿será que todo es público ahí? No, no es público, solamente tiene publicidad aquellos elementos que son claves para los ciudadanos, para los titulares, con la finalidad de ejercer sus derechos, consulta o reclamo, en especial la política de tratamiento de la información personal. Antes de mostrar esa obligación de todas las organizaciones, es importante detallar algo. Nosotros hemos planteado un cumplimiento de unas normas, de unos decretos, y en la práctica yo veo las organizaciones que tienen políticas de tratamiento de información personal, a veces las denominan políticas de privacidad. Equipos, mi primera herramienta ante una investigación de la superintendencia es una política de tratamiento de información fuerte. ¿Por qué? Porque a través de la política de tratamiento de información personal, que estaba contemplada en el decreto 1377 de 2013, hoy decreto 1074 de 2015, yo le voy a decir a un titular qué estoy haciendo con su información personal. Entonces, a veces yo veo ese cortar y pegar de varias organizaciones, donde dicen artículo 17, artículo 18, reglamentación, obligaciones, deberes de los responsables encargados, pero ahí yo los invito a hacer una reflexión y es, ¿será que esa política la estoy cumpliendo? ¿Será que la estoy cumpliendo realmente? 2, ¿será que esa política la conoce mi organización? ¿Será que si yo voy como auditora en protección de datos personales le digo, oiga, equipos de gestión humana? ¿Y por qué hablo de equipos de gestión humana? Porque ustedes hacen tratamiento de información muy fuerte. ¿Será que en una historia laboral hay diagnósticos míos? Probablemente. Sí. ¿Habrá temas de investigaciones míos? Claro. ¿Será que hay información respecto a mis hijos? Claro. Entonces, si yo hago una auditoría y les pregunto, oiga, equipos de gestión humana, recursos humanos, cuéntenme las finalidades y los tratamientos que hacen ustedes con la información personal y si están aplicando medidas de seguridad. Y si están aplicando medidas de seguridad y si están documentadas esas medidas de seguridad. Entonces no es un elemento solamente, como decimos, y hace por allá aproximadamente unos 24 años mis profesores me enseñaban que la norma no sea un convidado de piedra. Esas políticas son maravillosas, pero ¿será que las estamos aplicando? ¿Será que hace poco, la semana pasada, en un evento aquí de seguridad, de ciberseguridad en la ciudad de Medellín, planteaban cómo estamos usando una serie de herramientas de IAs con información de carácter personal? Eso está dentro de las finalidades. ¿Será que está dentro de las finalidades de nuestra organización contemplar que hay herramientas de terceros en donde efectivamente estamos usando información de carácter personal y de pronto de carácter personal sensible? Dejo la gran inquietud, ¿por qué? Porque ¿será que estamos alineados con nuestras políticas internas? ¿Cómo vamos con el tema, por favor? ¿Cómo vamos con el tema de las autorizaciones, de los consentimientos? Estamos abarcando proyectos de tecnología que estén incluyendo reconocimientos faciales dentro de esas políticas, de huella dactilar dentro de esas políticas. Entonces, acordémonos de ese gran factor. Incidente, continúo, el incidente
es efectivamente la materialización del riesgo con unos datos personales que están en nuestras bases de datos físicas o automatizadas. Tenemos 15 días hábiles para reportarlos. Todos. Y este es un elemento que está faltando. Todos. Así no tengamos la obligación del RNBD por activos, el incidente sí lo tenemos que reportar. Y no se está haciendo. Entonces, cierro mi presentación dejando una serie de elementos de cumplimiento reglamentarios para que levantemos las alarmas al interior de nuestra organización. Tenemos un principio de seguridad obligatorio para todos. Tenemos una serie de actividades que debemos cumplir porque están enfocadas al cumplimiento y a la garantía de un derecho fundamental. Roles como los OPD, oficiales de protección de datos personales, son claves para la organización. Equipos de tecnología, CISOs, pero no solamente ellos. Equipos de archivística, soporte papel. Claro, para nosotros los abogados ellos tienen evidencia que es tangible, no solamente en ese ciberespacio. Entonces la invitación, equipos, es que en estos elementos no solamente son los técnicos, no solamente son los abogados, sino que el cumplimiento como responsables es de toda una organización, de toda una empresa o de una entidad. Entonces, agradezco este espacio. Vamos a dejar preguntas para el final y dentro de este gran elemento de seguridad nos estamos enfrentando a un riesgo latente que es un tipo de ataques a través de automatizaciones. Entonces, ingeniero, te doy la palabra, dejo de compartir en este momento mi pantalla. Si quieres, déjala un momentico porque no tengo aquí los slides. Muchas Vale. gracias, Claudia. Bueno, aprovecho para comunicarles que tenemos al finalizar el webinar un sorteo para que se queden hasta el final y no se lo pierdan. Muchas gracias, Clau. Entonces los dejo con Daniel. Muchas gracias, Ángela y Claudia. Bueno, comentando un poco sobre la materialización como tal de estos riesgos como tal de la información de los datos, quería comentarles un poco sobre los ataques comunes que tienen como tal las automatizaciones o entes maliciosos que ocurren o que están rondando como tal en la web. Antes de comentarles un poco sobre los ataques comunes, quiero dejarles algo en claro y es que se estima que más del 60% del tráfico de Internet es automatizado, que no son personas como tal navegando normalmente la web, sino son automatizaciones o bots automatizados que se encuentran realizando una gran cantidad como tal de acciones. No todos esos bots son malos. Por ejemplo, Google, para poder indexar como tal todos los resultados que uno pone cuando uno hace una búsqueda, básicamente lo que está haciendo es tener un bot, pero ese es un bot benigno. ¿Listo? Aquí vamos a hablar un poco sobre los bots maliciosos, los bots que están intentando como tal entrar a diferentes cuentas o hacer diferentes actividades. Entonces, como tal, la principal o la primera como tal método de ataque que se tiene o riesgo es el de account takeover, que es básicamente que a alguien le quiten como tal la cuenta o que puedan entrar a una cuenta que evidentemente tiene información privilegiada. Todos tenemos cuentas de banco, todos tenemos cuentas de Facebook, de WhatsApp, de todo esto. Y básicamente se encuentran muchísimos bots en este momento intentando utilizar, por ejemplo, credenciales que han sido básicamente segregadas en Internet hace un tiempo. Y a eso se le denomina credential stuffing, que es cuando se digámoslo así, se liquea o se muestra como tal las contraseñas a partir de una página web, lo que hacen los atacantes con sus bots o con sus automatizaciones es intentar usar esa misma contraseña en múltiples otros sitios. Entonces, claramente, si, por ejemplo, mi credencial o mi clave de un foro de internet es la misma que yo tengo en todo el resto de mi presencia online, vamos a tener ahí un problema y la idea es precisamente que evitemos ese tipo de problemas
a través de diferentes plataformas digitales. La otra opción o la otra forma en la cual pueden llegar a tomar acceso a una cuenta es por medio de credential cracking o ataques de fuerza bruta, que es básicamente probar y probar y probar credenciales hasta que básicamente logran encontrar el password. Aquí básicamente lo que se debería hacer es intentar identificar precisamente ese tipo de automatizaciones, porque normalmente no son humanos los que realmente están haciendo este tipo de interacciones. Otra gran categoría es el web scraping, que ya lo comentó un poco Claudia antes, que es básicamente analizar por medio de bots las páginas web que se tienen públicas para poder hacer una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, para poder encontrar los precios que uno tiene publicados en su e-commerce y bajarlos en mi propia plataforma. Básicamente, digamos que venciendo como tal a la competencia. O, por ejemplo, bajar toda la información que tiene como tal un sitio web. A eso se le denomina content scrapping. Entonces, todas estas automatizaciones muchas veces no están intentando solamente encontrar cuentas, sino también pueden llegar a sacar automáticamente información que yo tenga publicada. Entonces, esa es otra categoría. Otra muy grande es el scalping, que es básicamente, por ejemplo, cuando hay conciertos o eventos o algún tipo de oferta en alguna página web, por ejemplo, en Black Friday o en Cyber Monday. El scalping es comprar todo el inventario posible que se pueda en un momento para luego revenderlo en otros lugares a un precio mayor. Y aquí no solamente estamos hablando del scalping como método como tal de reventa, sino también estamos hablando de que hay mucho fraude como tal dentro de sitios de e-commerce utilizando tarjetas de crédito robadas o generadas algorítmicamente. ¿Listo? Entonces allí de nuevo hay señales muy claras de que hay automatizaciones que pueden estar haciendo ese tipo de cosas. Y por último, también hay spam, por ejemplo, directamente dentro de foros o dentro de, digamos que, partes de contacto personal en las páginas web. Bueno, entonces, esos son como tal los ataques comunes que ustedes pueden llegar a ver que claramente ponen en riesgo esa seguridad personal de los datos personales que estaba hablando Claudia anteriormente. Entonces les voy a presentar como tal una demostración de una plataforma como tal que puede llegar a evitar ese tipo de ataques automatizados y que bastantes empresas los utilizan actualmente. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, la vemos, Daniel. Listo, vale. Muchísimas gracias. Entonces, como tal, el producto que les vengo hoy a mostrar se llama Age Captcha. Los captchas son esa pequeña ventana en la que les piden a ustedes, por ejemplo, indicar dónde hay una moto, dónde hay un semáforo, ese tipo de cosas. Y fue la primera forma en la cual se intentó precisamente ralentizar a los ataques de bots maliciosos que estaban como tal entrando a los sitios web a hacer todas las cosas que les he comentado. Actualmente, precisamente porque la inteligencia artificial ha avanzado mucho, tener un captcha normal o un captcha básico o un captcha gratis es básicamente nada, debido a que casi que cualquier tipo de automatización pueden pasarlo de manera muy sencilla. Entonces, nuestra plataforma no solamente se trata de un captcha, sino se trata de una plataforma antifraude y antiautomatización que les da mucha más información a ustedes sobre qué tipo de tráfico está llegando como tal a mis sitios web y también a mis aplicaciones móviles. Entonces, ustedes pueden ver acá que yo estoy analizando una gran cantidad de sitios en este momento. El color predominante acá es el azul oscuro, lo cual quiere decir que la mayoría de estas sesiones que estamos viendo acá nunca tuvieron ningún tipo de fricción al momento de entrar al login o al registro o a cualquier otro tipo como tal de sesión web. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es, el CAPTCHA es una herramienta más que nos puede llegar a servir para ralentizar como tal a los atacantes, pero nosotros vamos mucho más allá. Primero que todo, somos completamente basados en privacidad. Nosotros no nos basamos en historiales de navegación, ni en cookies, ni en información previa como tal del usuario que está entrando a la sesión, sino nos enfocamos es
en cómo está moviendo el mouse, en qué tipo de pantalla está reflejando la página web, en cientos o si no miles de señales como tal que estamos analizando. Entonces, como tal, nosotros estamos aquí viendo una gran cantidad de sitios y tenemos distintos modos en los cuales se pueden como tal configurar los sitios o la protección que se puede llegar a tener. Para no mostrarles o aburrirlos con el dashboard de cómo se configura esto, quisiera mostrarles unos ejemplos. Entonces, no sé si ustedes han visto Discord. Discord es un cliente nuestro bastante grande y aquí cada vez que ustedes le dan clic en login, les muestra esta pequeña pestañita de Soy Humano. Cuando yo doy clic ahí, si se dan cuenta, no hay ningún tipo de fricción más allá de que yo le di Soy Humano. Claramente las credenciales no son, pero si se dan cuenta, el sistema automáticamente valida o hace un assessment de riesgo de mi sesión para poder determinar si debería mostrarme o no debería mostrarme un desafío gráfico o un captcha. Ahora, existen otros modos, por ejemplo, el modo completamente invisible. Aquí Epic Games también es un cliente bastante grande nuestro. Y cada vez que yo le doy clic aquí en login, si se dan cuenta, no hay ningún tipo de captcha, no hay ningún tipo de logo dentro de la pantalla que nos diga o que nos advierta que realmente estamos siendo validados para validar precisamente que no somos una automatización. Entonces, contamos con distintos modos que se pueden como tal configurar dentro de las páginas web y básicamente son estos cuatro que ustedes ven acá. El primero es el de siempre mostrar un desafío gráfico. Ese normalmente no se usa porque genera mucha fricción con el usuario final. Entonces, la idea de nuestra plataforma es asegurar lo máximo que se pueda las sesiones web, pero no generar molestia al usuario final. El modo pasivo muestra esta pequeña pantalla de soy humano, pero nunca va a mostrar un desafío gráfico. Y el más recomendado es el 99.9% pasivo, el que es el que básicamente se encarga él automáticamente de determinar si debería mostrar o no un desafío gráfico al usuario. Y por último, el modo de Ad Quality, que es para ponerlo en publicidad que yo pueda llegar a tener en mi página y básicamente evitar que los bots puedan ver esa publicidad o que puedan hacer web scraping a partir de ello. ¿Listo? ¿Cómo se implementa muy rápidamente Ace Captcha? Es muy sencillo, básicamente en el frontend se pone un pequeño JavaScript, él genera un token y cuando llega a los servidores de ustedes o de los clientes, él lo que hace es verificar contra nuestros servidores. Y eso lo que provee como tal al usuario final es un puntaje como tal de riesgo con el cual el propio usuario puede determinar si va a dejar pasar o no va a dejar pasar esa sesión, o si la va a bloquear o qué va a hacer en ese momento. Entonces, básicamente aquí les voy a mostrar un poco de los puntajes que tenemos en esta página de demo. Si se dan cuenta acá, hubo un pequeño pico de tráfico y todo esto se puede analizar muy al detalle. Y aquí hubo eh, digamos que una diferencia de los puntajes normales. Nuestros puntajes van de 0 a 1 y son básicamente un número decimal que entre más alto es el puntaje, más riesgosa es la sesión. Entonces, sin importar si se muestra o no el captcha, aquí directamente y en el backend básicamente de ustedes, pueden ver si la sesión es riesgosa para poder determinar si hubo, por ejemplo, un robo de cuenta o si están intentando pasar tarjetas de crédito robadas. Entonces, esa es básicamente la gran ventaja como tal de nuestra plataforma. Allí, para poder generar este puntaje precisamente, estamos utilizando Machine Learning no supervisado y aprendiendo de más de 27 millones de sitios web y de aplicaciones móviles para poder determinar qué tráfico es malo, de qué tráfico es bueno. Entonces, eso es algo bastante útil para nuestros usuarios o clientes. Y otra cosa muy importante es que este es el único CAPTCHA que también les permite generar reglas directamente dentro del CAPTCHA. Voy a mostrarles un poco gráficamente a qué me refiero. Si se dan cuenta, aquí tengo más de 1.200 millones de sesiones. Voy a revisar aquí cuántas de ellas vienen de Rusia, porque no es algo muy normal que ocurra dentro de estos sitios de demostración. Tengo unas 300.000 y voy a graficar, por ejemplo, acá el puntaje y también básicamente el proveedor de Internet, ETB, Claro, cualquiera de esos.
Aquí ven una gran diferencia y se dan cuenta que hay bastante tráfico que podría llegar a ser considerado como sospechoso. Y si bajo acá puedo encontrar de pronto alguno de esos que sea de los que más está generando ese tráfico. Veo aquí que este NTX Technologies, si se dan cuenta, tiene casi que todo el tráfico que viene allí es malicioso. Entonces aquí mismo puedo crear una regla y él mismo va a calcular el impacto que va a tener esa regla y puedo seleccionar una acción. Entonces de esa manera yo puedo, por ejemplo, bloquear todo el tráfico que viene de allá, básicamente no permitiendo que se genere un token dentro de el CAPTCHA y no permitiendo que entre, o elegir, por ejemplo, que siempre haya un desafío gráfico. O, por ejemplo, al contrario, si sé que todo lo que viene de Rusia y de ese proveedor de Internet es bueno para mi compañía porque son un partner mío o algún otro tipo de relación comercial tengo yo con ellos, elegir que nunca haya un desafío gráfico. Y otra opción muy popular dentro de nuestros clientes es la opción de trolearlos, que es mostrarles un desafío gráfico eh, muy difícil y sin importar que también lo hagan, le va a volver a mostrar el desafío gráfico. Entonces, algo muy bueno como tal de estas reglas es que una vez ustedes tienen implementado como tal el sistema en frontend y en backend, estas reglas corren directamente dentro del CAPTCHA y no requieren ningún tipo de cambio dentro del código de ustedes, haciendo que se pueda llegar a tener bastante flexibilidad y rapidez con respecto a ataques que ocurran. Sin embargo, nada de esto es, digamos que requerido. Normalmente, solamente utilizando los puntajes que yo estoy obteniendo, ya voy a estar protegido como tal contra el web scraping, contra los account takeovers, porque este score es el que mantiene todo nuestro know-how y toda la información que nosotros tenemos sobre quién es un atacante y quién es una sesión básicamente normal. ¿Vale? Eh, bueno, solo lo que les quería mostrar en el momento. Eh, si quieren, podemos ver las preguntas de pronto, Ángela. Perfecto. Daniel, muchas gracias por la información que nos brindaste. Les voy a dar un comunicado y ya pasamos con las preguntas. Vale, De igual forma, si quieren ir dejando sus preguntas en el chat también. Y voy a aprovechar y les habilito los micrófonos por si quieren también participar por ahí. vale, perfecto. Creo que aquí hay una pregunta de Aníbal. Sí, Daniel Quintero, las presentaciones y la grabación se las enviaremos mañana. Al finalizar el webinar tendremos todos los correos de ustedes y se las vamos a mandar. Bueno, quería comentarles que como beneficio exclusivo para los asistentes de este webinar, vamos a brindar completamente gratis una consultoría de su infraestructura. Así que si usted quiere gozar de este beneficio, puede solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, escaneando este código QR o escribiendo a los números o correo electrónico que voy a dejar en el chat. Cuando escaneen el código QR, seleccionan la opción 1, que es donde les vamos a brindar la información sobre las soluciones de protección de datos personales. Bueno, este slide Señorita, también se los voy a dejar por ahí, ¿sí? señorita, perdón, yo veo que Aníbal Baena tiene la mano levantada. Aníbal, ¿nos quieres preguntar algo? Puedes habilitar tu micrófono, Aníbal, si deseas. Denme un momentico que ya los estoy habilitando. Ahora sí, Listo, ahora sí. ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Daniel,
quería hacerte una consulta referente a la aplicación de CAPTCHA de seguridad o de CAPTCHA seguro. El tema, hoy por hoy, hay una industria también muy poderosa basándose en la automatización, que son los RPAs. Por ejemplo, nosotros hemos tenido dificultades con RPAs cuando encontramos a resolver CAPTCHAs de algunas páginas y hacer pues modelos de automatización para optimizar el trabajo de algún puesto de trabajo, valga la redundancia. Yo veo que la industria, o sea, las industrias están tratando de proteger por un lado, están tratando de explotar por otro, y se encuentran como en una disyuntiva de que la protección también puede dañar la automatización de alguna manera. Entonces queda uno como sin saber qué, si aseguro, si medio aseguro, si utilizo o no utilizo los RPAs, porque hay tecnologías que van en contra de automatizaciones o RPAs. Entonces, si me hago entender, ahí hay una confusión grande y no sé cómo funcionarían las dos industrias en simultáneo. Sí, claro. A ver, digamos que lo importante de proteger como tal con este tipo de sistemas son lugares o interacciones, digámoslo, digitales, en donde haya algún tipo de riesgo, ¿cierto? Puede que precisamente haya algún tipo de compañía en la cual sea importante que una automatización no pueda llegar a obtener la información que está públicamente disponible en su sitio. Eh, pero digamos que normalmente lo que se suele llegar a proteger son pantallas de login, pantallas de registro, pantallas de pagos, y también somos bastante, digamos que utilizados en parte salud, precisamente porque como cumplimos tantos como tal, digamos que estatutos de privacidad, nos permite estar ahí. Entonces, normalmente, digámoslo así, los sitios no están protegiendo como tal contra RPAs, a no ser que sea ya una parte como tal, digámoslo, sensible en donde pueda haber algún tipo de pérdida de información, como lo es el login o los pagos en línea o los registros. Entonces, y esa es una gran diferencia que nosotros tenemos con respecto a otros servicios de CAPTCHA, que los otros te piden que lo pongas en toda la página, mientras que nosotros solamente con ponernos en los puntos sensibles estamos protegiendo como tal a eh, esos lugares. Entonces, y otra cosa importante es, si tú estás haciendo, por ejemplo, estas automatizaciones directamente en tu página, a través de ese motor de reglas que yo te estaba comentando, se puede llegar a poner, por ejemplo, bots buenos. Entonces, si yo tengo algún tipo de bot que normalmente está revisando mi propia página, lo puedo poner como una regla y que nunca haya ningún tipo eh, de desafío gráfico ni ningún tipo de disrupción ahí. Perfecto, muchas gracias. Vale, perfecto. Gracias, Daniel. Aprovecho a hacerte un par de preguntas que me hicieron por aquí. Ujú. ¿Qué funcionalidad de la herramienta puede ser para comercio electrónico o cómo puede ser en salud? Vale, perfecto. En comercio electrónico, como les comenté durante la demostración, normalmente donde vemos que los atacantes van más es en la parte de pagar o de hacer la compra. Y allí nos hemos encontrado con varias empresas directamente aquí en Colombia que se han enfrentado a fraudes directamente de distintos métodos de pago que muchas veces no se validan directamente en ese momento, como por ejemplo yo puedo llegar a comprar en el Éxito utilizando pago vía Baloto. Entonces, muchas veces los atacantes lo que hacen es automatizar ese tipo de ataques para poder llegar a comprar una gran cantidad de activos o de productos y luego llevárselos sin nunca pagar nada. Entonces, muchas veces en los e-commerce lo que se hace es ponerlo directamente en esa pantalla. Y otro tipo de ataque que muchas veces vemos en ese tipo de plataformas es el secuestro como tal de inventario, que es que claramente todo e-commerce tiene un inventario limitado, no tienen eh, cantidades infinitas de cada una de las cosas. Entonces, muchas veces lo que vemos es que generan una gran cantidad de carritos de compra grandes, enormes, y eso lo que hace es evitar que otros clientes reales sí puedan llegar a comprar ese tipo de productos. Entonces, evitando precisamente los bots, se puede llegar a mitigar ese tipo de ataques o ese tipo de cosas. Y en el sector salud,
muchas veces lo que se ve es precisamente lo primero que les estaba comentando, que es account takeover o credential stuffing, que es que se roban la información personal del usuario para luego llegar a utilizar esa información en contra del mismo, chantajeos, ese tipo de cosas. Entonces, básicamente así es que se utilizan ese tipo de industrias. Perfecto, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Vale, veo aquí una de Carlos Andrés Cano, que es ¿qué diferencia hay entre este tipo de sistemas y firewalls de aplicaciones web o WAFs? Los WAFs, básicamente lo que ellos están revisando es a nivel de red los ataques que pueden llegar a ocurrir. Entonces ellos se enfocan mucho más es en listas negras o listas blancas, de qué tipo de sitios o de IPs públicas no están bien reputadas para poder entrar a sitios. Mientras que acá nosotros estamos yendo directamente a la capa de aplicación. De hecho, dentro de las cosas que podemos ver, y les voy a presentar otra vez un momentico la pantalla, dentro de las cosas que nosotros podemos ver aquí directamente dentro del dashboard es también, por ejemplo, qué tipo de sistema operativo tiene el dispositivo. Podemos ver si están en incógnito, por ejemplo, o no están en incógnito, si tienen VPN o no, y ese tipo, es connection type, y ese tipo de cosas que vienen directamente dentro de la aplicación, muchas veces los WAFs no pueden llegar a ese nivel, no porque sean malos, y es que normalmente este tipo de tecnologías se utilizan como complemento a los WAFs, ¿cierto? Porque acá nosotros podemos encontrarnos con información como las que les mostré ahorita de Rusia, que ese proveedor de Internet que les estaba yo mostrando, y aquí podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de dispositivos son Windows, seguido de Android, y lo último es Linux, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que encontramos es que los usuarios nuestros lo que hacen es, a través de nuestra herramienta, identificar patrones comunes de los atacantes y a partir de ella podemos llegar a generar reglas en el WAF para que ese tipo de ataques o ese tipo de actores maliciosos dejen como tal de atacarnos o lo podamos, digamos, bloquear más de raíz. Y otra cosa es que un WAF es muy útil también en ataques de denegación de servicio. Aquí nosotros claramente no estamos intentando y no es posible, digámoslo así técnicamente, parar un ataque de negación de servicio porque solamente somos una pequeña parte dentro de la propia página. Entonces los WAFs sí son capaces de revisar ese tipo de cosas y llegar a bloquearlos sin generar, digámoslo así, afectación dentro dentro de los servidores. Otra cosa muy útil también, un poco más avanzada, es que se cuenta con la opción de revisar anomalías como tal dentro del tráfico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El propio sistema ya identifica y ha aprendido sobre qué es normal dentro de mi tráfico, qué tipo de actores normalmente suelen venir, a partir de todas las diferentes señales que nosotros tenemos. Entonces, el sistema automáticamente identifica, por ejemplo, acá, esta anomalía número 19, y él mismo correlaciona qué tipo de señales son comunes dentro de la mayoría de sesiones web que estamos viendo acá. Entonces, él, por ejemplo, acá está viendo que la SN y el signature de la aplicación, que eso es básicamente una agregación de qué tipo de browser estoy utilizando, con qué tipo de plugins y ese tipo de cosas. Estoy viendo acá que esta anomalía o este tipo como tal de tráfico están compartiendo mucho estas dos señales. Entonces, a partir de esto, yo puedo llegar de nuevo a generar una regla. Por ejemplo, aquí, ¿qué me serviría en el WAF? El ASN. Pero hay muchas otras señales que estoy viendo acá. Por ejemplo, este de Signature Canvas y Signature Motion son, de nuevo, firmas estables que él mismo genera a partir de cómo la persona mueve el mouse o cómo la persona mueve el dispositivo móvil a partir del acelerómetro y giroscopio, junto con la de Canvas, que es el tamaño y cómo estoy yo presentando como tal el HTML de la página. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, son casi que imposibles de revisar como tal en un WAF porque están en otra capa, básicamente.
Daniel, por acá yo veo otra pregunta, pero no estoy segura si ya la respondiste. ¿Me confirmas, por favor? La de Elmer Fajardo, para el reconocimiento de una IP, ¿de dónde se genera una solicitud? ¿Qué tipo de permiso se requiere? ¿Es una opción segura o es mejor no hacerlo? ¿Ya fue respondida? No, no ha sido respondida. Básicamente, el propio sistema, al momento de generar como tal el token, ¿cierto? Cuando uno está entrando en la página y le da clic en Soy humano, él automáticamente está recolectando todo ese tipo de señales y todo ese tipo de información y la está almacenando como tal en nuestros servidores. Entonces, de hecho, hasta nuestra licencia más básica trae ese tipo de información. Como tal, ese tipo de información es personalmente identificable, entonces no es muy recomendable guardarla, ¿cierto? Como lo estaba comentando Claudia antes, pero sí nos puede llegar a servir, por ejemplo, para poder llegar a generar una regla en el WAF o directamente dentro de la plataforma, si es que vemos que siempre hay una IP pública que es bastante maliciosa. Pero no requiere ningún tipo de permiso como tal dentro de mi sitio web ni nada. Una vez montamos como tal la plataforma, eso es automático.